Bien. Bueno, les voy a compartir la pantalla entonces, a ver si se ve. Bien. Eh, ¿Están viendo ustedes ahí mi pantalla? Sí, profe, se ve. Sí, profe. ¿Se ven las gráficas? Sí. Bueno, perfecto. Bueno, como les decía, en el primer ejercicio dice, en la columna de la izquierda se muestran los gráficos de una función f de x y en la derecha los gráficos de la función derivada, f' de x. ¿Sí? O sea, ustedes tienen que relacionar, uniendo con una flecha, dice, el gráfico de la función con el gráfico de la derivada. ¿Sí? O sea, se supone que estos del lado de la izquierda son los gráficos de la función f de x, y alguno de estos tiene que ser el gráfico de la derivada. ¿Sí? Ustedes tienen que relacionar cuál va con cuál. Básicamente, para tener la primera noción de con cuál relacionar, lo que usted tiene que saber, por ejemplo, este gráfico que estoy moviendo ahí, el cursor, ¿lo ven? El gráfico de la parábola, ¿sí? Esta es una función cuyo gráfico es una parábola, por lo tanto se trata de una función cuadrática, ¿sí? Si la función es una función cuadrática, ustedes saben que la derivada de una función cuadrática, ¿qué me va a dar? Pregunto, a ver si me pueden contestar. Contéstenme por el micrófono porque si no, no escucho nada y no sé si me están oyendo o no. Si yo tengo una función cuadrática y la derivo, por ejemplo, la derivada de y igual a x al cuadrado, ¿qué me quedaría? Vamos, anímense a responder, no importa si se equivocan, total, no pasa Y nada. igual a 2x. Claro, perfecto. Si la función es x al cuadrado, la derivada sería y igual a 2x, ¿no es cierto? Entonces, si básicamente, si la función es una función cuadrática, su derivada va a ser de un grado menos, es decir, de una función lineal. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, de todos los gráficos que ustedes tienen acá a la derecha, ¿cuál corresponde? Uy, me pasé. ¿Cuál corresponde a una función lineal? Y la respuesta sería el primero, ¿lo ven? La gráfica que tengo acá a la derecha, de esa recta, ¿sí? Esta, que está en primer lugar, sería la gráfica de una función lineal. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy posible que si la función es esta cuadrática, su derivada va a ser esta función lineal. O sea, a este último gráfico yo lo uniría con el primero, ¿sí? Fíjense este otro caso. La que estoy señalando ahora, mirando del lado de la izquierda, la gráfica es una función lineal, ¿sí? Esa recta. Por lo tanto, si la derivo, por ejemplo, si mi función fuera y igual a 2x más 1, cuando lo derivo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar y igual a 2. ¿Se dan cuenta? Si la función fuera, en este caso podría ser, por ejemplo, y igual a 2x menos 1, esta recta, ¿sí? Esta sería la función. Si esa función la derivo, la derivada de una función lineal me va a dar una constante. ¿Se dan cuenta? Porque la derivada de 2x más 1, ¿qué me va a dar? 2, ¿sí? La derivada del 2x me da 2, y la derivada del 1 sería 0. Entonces, si la función es una lineal, la derivada va a ser una constante. ¿Y cuál de todas estas gráficas que tienen acá en la columna de la derecha es una función constante? La primera ya dijimos que es lineal, la segunda es cuadrática, la tercera, esta, es justamente una constante. ¿Se dan cuenta? Sería, por ejemplo, el caso i igual a 2, en este caso. ¿Sí? Entonces, esta gráfica, la gráfica de la lineal, la voy a unir con esta otra, que es la constante. ¿Sí? Otro dato que yo puedo mirar cuando voy a analizar la gráfica de una función son
estos puntos que ahora en breve vamos a analizar también un poquito más detenidamente, pero recuerden que habíamos dicho que la derivada de una función gráficamente representaba, la derivada de una función en un punto, ¿no? Representaba, ¿qué cosa? La pendiente de la recta tangente a la función. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había funciones que tenían rectas tangentes horizontales? ¿Y en dónde estaban esas rectas tangentes horizontales? Por ejemplo, mirando esta primera gráfica. Si yo trazo la recta tangente, por ejemplo acá en este punto donde estoy señalando con el puntero, esa recta tangente va a ser una recta que va a tocar ahí, va a tener una cierta inclinación. Pero si yo quiero trazar la recta tangente justo en 2, por ejemplo, la recta tangente, en ese caso, va a quedar una recta horizontal. ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que las funciones que tenían estas curvas, que en realidad son, ahora vamos a ver, máximos o mínimos, justo en donde está el máximo o justo donde está el mínimo, en ese caso, la pendiente de la recta tangente valía 0. ¿Se acuerdan? Era una de las preguntas del parcial, me parece también. Buscar dónde una gráfica tiene una recta tangente horizontal. ¿Qué hacíamos? Era buscar donde la derivada valía 0. ¿Sí? Y en ese caso, esta función, por ejemplo, significa que la derivada va a valer 0, por ejemplo acá en 2. ¿Sí? Porque si yo ahí trazo la recta tangente va a ser una recta horizontal. Lo mismo va a pasar en este caso en 0. Ahí es donde estaría el máximo, ¿ven? De esta función. Ahí es donde estoy señalando con el ratón, es donde tiene el máximo, y si yo trazo la recta tangente, justamente en ese caso la recta tangente coincide con el eje X. Y entonces allí, la derivada, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Sí? O sea, donde hay rectas tangentes horizontales, habíamos visto que la derivada valía 0. Entonces, esta función, en el punto en 0 y en el punto 2, la derivada vale 0. Entonces, ese es otro dato importante para relacionar las gráficas. Fíjense en las gráficas de la derecha, ¿cuál de todas ellas corta el eje de las X en 0? O sea, ¿cuándo vale 0? Recuerden que estas son las gráficas de las derivadas, ¿sí? Y estoy diciendo, bueno, si esta función tiene un máximo acá en el 0, y en el punto 2 tiene ahí también una recta tangente horizontal, o sea, tiene un mínimo, la derivada va a valer 0. Entonces, si yo miro en las gráficas de la derecha, ¿cuál de todas estas gráficas vale 0 en 0 y en 2? Eso es lo que tendría que mirar. Fíjense. Y la respuesta sería esta. Ustedes ven que esta gráfica, esta parábola, en 0 vale 0, o sea, corta al eje de las X, corta en, ¿dónde? En 0 y en 2. ¿Sí? Justo lo que estábamos diciendo, es decir, si ahí hay una recta tangente, significa que la derivada tiene que valer 0, si hay una recta tangente horizontal, completo la frase, si hay una recta tangente horizontal en el 2 y en el 0, entonces la derivada en esos dos va a valer 0. Entonces, si yo miro estas funciones que están del lado de la derecha, esta es la que vale 0 en 0 y en 2. O sea, los puntos, digamos, de donde hay rectas tangentes horizontales van a ser las raíces de la derivada. Es decir, va a ser donde la gráfica de la función derivada corta al eje de las X. Es decir, en este caso, esta que corta en 0 y en 2 va a estar relacionada con esta función que sería la primera. ¿Sí? Bueno, eso para tener un pantallazo del ejercicio 1. Después, los otros que quedan los van a poder relacionar con algunos conceptos que vamos a empezar a ver ahora. ¿Sí? ¿Se entendió esto hasta acá? Espero que me contesten sí o no. Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe.
Buenísimo, gracias. Bueno, entonces, además, acuérdense lo que les decía, esta gráfica del apartado 1, diría, es una función cúbica, ¿sí? Y entonces, si la derivo, la derivada me va a quedar cuadrática, y justamente, entonces, va a ir relacionado con esta, que es cuadrática, ¿sí? Bueno, queda para pensar esta, que tiene un pico ahí, que ya que estamos se lo voy a contar, porque habíamos visto algo de funciones no derivables en el práctico anterior. Esta que tiene un pico, es como un dibujito animado de una paloma, en donde hace el pico estaría en el punto -1. Significa que las funciones, ¿se acuerdan que habíamos dicho? Las funciones que hacen pico, significa que no son derivables en ese punto. Entonces significa que la función derivada, o la gráfica de la derivada, no va a estar definida en ese punto, en el -1. Entonces, si ustedes miran las gráficas de la derecha, ¿cuál es la que no está definida en el -1? Y la respuesta es la última, fíjense. Justo esta gráfica, ven que pasa en el -1, tendría ahí una asíntota, ¿ven? Eso significa que no está definida en el -1. Por lo tanto, esta gráfica de esa especie de palomita que hace un pico ahí en el -1, va a estar relacionada con esta, ¿sí? Porque justamente ahí en el -1, donde está el pico, esta función que es la derivada, tiene una asíntota, porque no está definida en ese punto, ¿sí? Bien. Para avanzar con el siguiente ejercicio, en el siguiente ejercicio ya nos habla de realizar un estudio completo de estas funciones. Lo que viene en el ejercicio 2, 3 y 4 está todo relacionado con digamos, lo que sería prácticamente el objetivo de esta unidad, es decir, encontrar los extremos de una función. Los extremos de una función son los máximos y los mínimos. Y en matemática, digamos, ¿por qué es bastante útil, digamos, muy útil encontrar los máximos y los mínimos de una función? Porque hay muchos problemas, digamos, de la vida cotidiana en donde necesitamos encontrar los máximos y los mínimos de una función. Eso se llama optimizar o problemas de optimización. Por ejemplo, en economía, generalmente estamos abocados a encontrar, por ejemplo, el menor costo o el costo mínimo, ¿sí? O quizás la ganancia máxima, ¿sí? O si estamos hablando de un problema de biología, por ejemplo, de un crecimiento de población, también en algunos casos me interesa ver cuál es el punto máximo, o el de máximo crecimiento, o el de mínimo crecimiento, ¿sí? Si es un problema de física, por ahí me va a interesar encontrar cuál es la velocidad máxima o la velocidad mínima. Entonces, hay muchos problemas en donde siempre estamos queriendo encontrar los máximos y los mínimos de una función. Y ese es el objetivo de esta unidad, básicamente, ¿sí? O principalmente, digamos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo encontrar justamente los máximos y los mínimos de una función. Ustedes están viendo acá el apunte que está subido, les voy a mostrar dónde, para que lo ubiquen, porque es con este apunte con el cual nos vamos a basar para trabajar con esta unidad. Si ya lo han visto, por las dudas si no lo vieron, se los muestro. Está donde dice, ven acá, aplicaciones de la derivada, ahí estoy obviamente en el aula virtual, en la parte de cálculo diferencial, ¿sí? Que es lo que compete a esta unidad, ¿sí? Dentro de cálculo diferencial habíamos visto la primera parte que era derivada, o aplicaciones de la derivada, derivada, definición de derivada, reglas de derivación y todo eso que estaba en la primera parte. Y ahora lo que vamos a ver en esta segunda parte es el tema de aplicaciones de las derivadas. Y el apunte que yo les digo es este que dice aplicaciones de la derivada, capítulo 4 del libro Stewart, ¿sí? Bueno,
También hay algo de asíntotas que en realidad esto ya lo hemos estado viendo, así que sería como repaso. Ese tema sí entró en el tercer parcial, o sea que esto ya lo vi. Entonces, les decía, para aplicaciones de la derivada vemos este apunte, ¿sí? Y vamos a comenzar definiendo qué es un máximo o un mínimo de una función. La primera definición que tenemos acá dice, estoy mirando acá, ¿no es cierto? Definición 1. Una función f de x tiene un máximo absoluto, o también se llama máximo global, en C, si f en C es mayor o igual que f de x para todo x en D, donde D es el dominio de la función, ¿sí? El número f de C se llama valor máximo de la función, ¿sí? En D, en ese dominio, o de manera mínima, de manera análoga dice, la función tiene un mínimo absoluto en C, si f de x menor o igual que C para todo x del dominio de la función. ¿Qué significa eso? Que f de x, por ejemplo, si yo estoy mirando que la función tiene un máximo absoluto, mirando la gráfica acá de la izquierda, fíjense. El máximo absoluto es el valor más alto que puede tomar la función, ¿sí? Y ese valor lo alcanza, para este caso, en esta gráfica, en el punto D, ¿sí? O sea, yo voy a decir que esta función alcanza su valor máximo absoluto en el punto D, ¿sí? Y f de D es el valor máximo, ¿se entiende? Una cosa es dónde ocurre ese valor máximo y otra cosa es el valor máximo de la función, ¿sí? Cuando yo digo el valor máximo, es lo que vale la función en D. ¿Y dónde ocurre? Justamente D es el punto donde hay un máximo, donde estaría en este caso, o donde la función tiene un máximo absoluto, ¿sí? Bien. ¿Y qué significa esto? Que f de C es mayor o igual que f de x. Fíjense, hablando de que si C es el máximo, ¿no es cierto? Un máximo local, en este caso D, f en D. En este caso sería, en lugar de C, sería un D, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que la función en ese punto, en D en este caso, tiene que ser mayor que cualquier otro valor que tome la función, mirando todo el dominio de la función, ¿sí? Entonces, y un mínimo, en este caso el valor mínimo de la función, si nosotros recorremos la gráfica, el mínimo ocurre en el punto A. Y el valor mínimo de la función sería f de A, ¿sí? Es decir, sería el valor más chico y el valor más grande que toma la función. Eso sería el máximo o el mínimo absoluto, ¿sí? A ver si miramos con... Bueno, acá tenemos, por ejemplo, en el caso de esta función cuadrática, fíjense, la función y igual a x al cuadrado, en 0, ¿qué tendría? Un mínimo, ¿sí? Y ese mínimo sería un mínimo absoluto, porque es el valor más chico que toma la función en todo su dominio. ¿Se dan cuenta? En cambio, si en lugar de mirar en todo el dominio, miramos en un intervalo, por ejemplo, si yo miro entre A y C, para la primera gráfica, esta gráfica que estoy señalando ahí, ¿sí? Si yo miro entre A y C, ¿qué ocurriría? En este punto B, ¿sí? Ahí diremos que la función tiene un máximo, ¿sí? Y es un máximo que se llama máximo relativo. ¿Por qué? Porque no es el valor más grande que toma la función en todo su dominio, sino es el valor más grande que toma la función dentro de un pequeño intervalo, en este caso el intervalo AB, ¿sí? Entonces, este sería un máximo relativo, se llama, o también denominado máximo local. Y es lo que tiene que ver con esta definición 2, que dice, una función f tiene un máximo local, o un máximo relativo, en el punto C, si f de C es mayor o igual que cualquier f de x, donde x está cerca de C, o sea, dentro de, digamos, de un intervalo, ¿sí? Entonces, esta función tendría, en este punto que estoy señalando, en B, un máximo relativo, y también
tiene un máximo absoluto en el punto D. Y mirando los mínimos, podría decir, bueno, el mínimo absoluto, como ya dijimos, ocurre en A. Y el valor mínimo de la función es f de A. Pero también, si yo miro acá, donde hay un pico ahí, ese también es un mínimo dentro del, por ejemplo, del intervalo BD. ¿Sí? Si yo miro desde B hasta D, ahí la función tiene un mínimo relativo. ¿Sí? Y también en el punto, acá en el punto C, donde la función hace, mirando ese pedacito, digamos, es como si fuera una parábola también, ¿sí? En el punto E, perdón, en ese punto E, ahí la función tiene también un mínimo, pero es un mínimo relativo, porque no es el valor más chico que toma la función en todo su dominio, sino que es dentro de un pequeño intervalo, es el valor más chico de la función. Porque si yo miro ahí alrededor, las funciones siempre toma valores más grandes ahí. ¿Se entiende? Bien. Eso para definir qué es un máximo o un mínimo, ¿sí? Tanto absoluto como relativo, ¿sí? Bien. El tema que sigue tiene que ver con abocarnos, digamos, a encontrar los máximos y los mínimos de una función. Algo que quería mostrarles es lo que dice acá. Bueno, esto. Vamos a ir mirando un par de teoremas que nos van a servir. Primero les cuento un poco esta parte teórica para que ustedes lo puedan leer y entenderlo después. Pero después vamos a pasar a la práctica y hacemos algunos ejercicios donde vamos a aplicar todo esto, ¿sí? Bueno, el primer teorema que tiene que ver con el tema de máximos y mínimos de una función es el teorema de los valores extremos, que básicamente lo que me dice es que siempre una función que sea continua en un intervalo cerrado AB, como están viendo ahí, si una función es continua dentro de un intervalo cerrado, siempre alcanza un máximo y un mínimo absoluto dentro de ese intervalo, para algún punto dentro de ese intervalo, ¿sí? Básicamente eso es lo que dice el teorema de valores extremos, ¿sí? Vuelvo a repetir. Si una función es continua y tengo un intervalo cerrado, entonces siempre voy a poder encontrar los valores máximos, o mejor dicho, siempre la función va a tener un valor máximo y un mínimo absoluto en algún punto C del intervalo. Y ahí hay distintos grafiquitos. Por ejemplo, el primer gráfico, fíjense, se puede ver ahí el mínimo es el D. ¿Sí? Dentro del intervalo AB, siempre estamos mirando las tres gráficas estas dentro del intervalo AB. Y lo que veo acá, que en este caso, en D, estaría el mínimo absoluto. ¿Sí? Y el máximo absoluto ocurriría en el punto C. ¿Sí? Para el primer ejemplito. El gráfico del medio, tengo una función que es continua, también en el intervalo AB, y el máximo ocurre en el punto C, está también dentro del intervalo, ¿ven? Y el mínimo ocurre en este punto, en el punto D sería en este caso, en el que sería coincidente con el extremo del intervalo, ¿sí? O sea, el punto mínimo coincide con B, que es el extremo del intervalo. Y este otro ejemplo muestra que una función puede tener varios máximos absolutos. Por ejemplo, esta se parece a la gráfica de un seno o de un coseno, ¿sí? Está desplazada en realidad. Pero fíjense que esta función tiene dos máximos absolutos, que serían el punto C1 y en el punto C2. ¿Sí? Y también tiene, bueno, en este caso tiene un solo mínimo, que sería el punto D. Pero la función puede tener varios máximos absolutos y varios mínimos absolutos. ¿Sí? En este caso, como les digo, el punto C1 y en el punto C2 la gráfica tiene máximos absolutos. Puede ser que este teorema no se cumpla, pero porque no se cumplan algunas de las condiciones. Por ejemplo, en esta gráfica que les estoy mostrando ahí, figura 6, dice que, o por qué no se cumpliría este teorema. O sea, en este caso, ¿por qué no puedo encontrar
un valor máximo. Parecería que el valor máximo está ahí en el 3, fíjense. Pero ¿qué ocurre? Ahí tengo un puntito hueco, ¿se dan cuenta? Es decir, que no lo toma nunca a ese valor. Entonces esta función no tiene un valor máximo. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque tampoco se cumplen las condiciones del teorema. ¿Tengo un intervalo cerrado? Sí. 0, 2. Podría ser el intervalo desde 0 hasta 2. Es un intervalo cerrado. Pero ¿qué pasa? La función ahí no es continua en el 1. Ven que ahí tiene un salto esta función. Al tener una discontinuidad, no se cumple el teorema de los valores extremos. ¿Se entiende? O sea, el teorema me dice, si yo tengo una función continua en un intervalo cerrado, entonces sí, voy a tener un máximo y un mínimo, como pasaba en cualquiera de estas figuras de la figura 5. Pero en la figura 6 o en la figura 7, no se cumplen las condiciones del teorema, porque en el caso 6, la función es discontinua, y en la figura 7, ¿qué pasaría? La función es continua entre 0 y 2, y sí, entre 0 y 2 sería continua, ¿sí? No tiene saltos esta función, no es discontinua entre 0 y 2. Pero, ¿qué pasa ahí? Tengo un intervalo cerrado, 0, 2. Para empezar, en el 0, ven que en el 1 tiene un puntito hueco ahí también. Quiere decir que no lo toma. O sea, la función en 0 no está definida. Y en 2 tampoco, porque el 2 tiende a infinito, tiene una asíntota. O sea que ahí, si bien la función es continua, pero no tengo un intervalo cerrado. Por lo tanto, tampoco se cumple el teorema de valores extremos. Entonces, tengan cuidado con estos teoremas para asegurarme, el teorema me asegura de que va a tener un valor máximo un absoluto y un mínimo absoluto, siempre y cuando la función sea continua en el intervalo cerrado. ¿Sí? Bueno, este teorema en realidad no me sirve de mucho al efecto de encontrar los máximos y los mínimos. Por eso seguimos avanzando y vamos a encontrar el teorema de Fermat. ¿Sí? Teorema de Fermat, ¿qué me dice? Que si una función tiene un máximo o un mínimo, local en este caso, un máximo o mínimo relativo o local, acuérdense que es lo mismo, en el punto C, y si la derivada vale 0, si la derivada en ese punto C existe, entonces, por lo tanto, dice f' en C vale 0. Es un poco lo que dijimos al principio y lo que ya habíamos visto en la unidad anterior. Si la función, o mejor dicho, donde la función tenga un máximo o un mínimo relativo, la derivada tiene que ser igual a 0. Eso es lo que me dice el teorema de Fermat. ¿Sí? La demostración no vamos a hacer caso, no la vamos a mirar, pero sí interpreten lo que quiere decir este teorema, que un poco esto ya lo habíamos visto antes. En los puntos donde hay un máximo, como hacer acá, mirando la figura 8, ¿sí? O donde hay un mínimo, en el punto D en este caso, vemos ahí que tengo dibujada una recta tangente, y justamente esa es una recta tangente horizontal, ¿se acuerdan? En este caso también, en el punto D o en el punto C, tengo dibujada ahí la recta tangente, y es una recta tangente horizontal. ¿Qué quiere decir eso? Que la pendiente de esa recta, ¿cuánto va a valer? La pendiente va a valer 0. ¿Sí? Y es justamente lo que me dice el teorema de Fermat. Si f tiene un máximo o un mínimo local, y si la derivada en ese punto C existe, entonces en ese punto la derivada tiene que ser igual a 0. Este es un teorema muy importante que me permite ya, digamos, aproximarme para encontrar los máximos y los mínimos. Me da una pista dónde encontrar los máximos y los mínimos. En principio voy a buscar en donde la derivada vale 0. ¿Se dan cuenta? En este caso, en el punto C o en el punto D, donde la función tiene un máximo relativo o un mínimo relativo, sabemos que ahí la derivada tiene que valer 0, siempre y cuando la derivada exista. ¿Sí? Porque ahí es donde empiezan algunos problemas. Es decir, ¿qué pasa si la derivada no existiría? Bueno, ahí tenemos el primer problema.
Por ejemplo, estamos viendo acá en la figura 10, ¿sí? La figura 10, yo veo que ahí la función esta, valor absoluto de x, tiene un mínimo, ¿sí? En el punto 0, pero si yo voy a calcular la derivada ahí, la derivada en 0 hace un pico esta función, por lo tanto, la derivada en ese punto no existe. ¿Se dan cuenta? Bien. Entonces ahí ya tengo un problema, el teorema de Fermat me falla, porque me dice, si la derivada, si la función tiene un máximo y un mínimo, y la derivada en ese punto existe, entonces la derivada vale 0. Pero acá, ¿qué pasa? Esta función tiene un mínimo, y como la derivada no existe, no puedo usar ese teorema de Fermat para encontrar el mínimo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo pasa con la función x al cubo. Si la función x al cubo la derivo, la derivada del x al cubo me da 3x cuadrado. Eso está explicado acá en el ejemplo 5, ¿sí? La derivada me da 3x cuadrado, como dice ahí. De modo que si a la derivada la igualo a 0, ¿dónde vale 0? En 0, ¿sí? Porque 3 por 0 al cuadrado me daría 0, ¿sí? O sea, la derivada 3x cuadrado lo igualo a 0, ¿dónde vale 0? En 0. Pero si ustedes miran esta gráfica, la gráfica de x al cubo, figura 9, si bien la derivada vale 0, no tengo ningún máximo ni un mínimo, ¿sí? Eso es algo importante a tener en cuenta. Tengamos bien presente, volvamos para atrás a leer lo que decía el teorema. El teorema me decía que si la función tiene un máximo o un mínimo, la derivada va a valer 0. ¿Sí? Ahora, si ocurre al revés, no necesariamente tengo que tener un máximo o un mínimo. Esta es una pregunta de parcial siempre. Entre esas preguntitas de verdadero o falso que tanto le debe gustar a ustedes, yo les pregunto generalmente esto. Si la derivada es igual en un punto, por ejemplo, c, es igual a 0, ¿eso indica que la función en ese punto tenga un máximo o un mínimo? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Por lo que estamos mirando acá. La función x al cubo, si yo la derivo, me da 3x al cuadrado. En 0 vale 0 la derivada, pero sin embargo, esta función x al cubo no tiene ni un máximo ni un mínimo relativo en 0. ¿Se dan cuenta? O sea, esta condición es una condición, se llama necesaria, pero no suficiente. Es decir, si la función tiene un máximo y un mínimo y la derivada existe, entonces la derivada vale 0. Pero al revés, no me dice nada. Es decir, que la derivada valga 0 no me asegura que voy a tener un máximo o un mínimo en ese punto. ¿Sí? Vamos siguiendo hasta acá. Contéstenme así avanzo. ¿Se va entendiendo hasta acá? Alguno que habilite el micrófono y me conteste, porque si no, parece que estoy hablando solo. Sí, profe. Bueno, gracias. Sigo. Bueno, entonces, una pista para encontrar los máximos y los mínimos de una función es el teorema de Fermat, que lo que me dice es que, bueno, si la función tuviera un máximo y un mínimo, van a ocurrir en donde la derivada valga 0. Pero el hecho de que valga 0 en realidad no me asegura que ahí va a tener un máximo o un mínimo. Y si la derivada, como dijimos acá, en el caso de valor absoluto, no existe, porque ahí tiene un pico la función, el teorema entonces tampoco me asegura. Para eso avanzamos en lo que se llaman puntos críticos. Y llegamos a la definición 6. ¿Qué es un punto crítico de una función? Un punto crítico se le llama a los puntos donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. ¿Sí? Es decir, donde la función tenga un pico, por ejemplo la de valor absoluto en el 0, esa función en el 0 tendría un punto crítico, se llama. Y la función x al cubo, donde la derivada vale 0, que también es en 0 en este caso, tendría también un punto crítico, ¿sí? O sea, puntos críticos se les llama a aquellos puntos del dominio de la función, tiene que ser un número c dentro del dominio de la función, ¿sí?
en donde la derivada en ese punto me da 0, o en donde la derivada en ese punto no existe. ¿Sí? Bien. ¿Para qué me sirven los puntos críticos? Porque ahora viene una pequeña modificación en el teorema de Fermat. ¿Sí? El teorema de Fermat generalizado, podríamos decir, me dice esto, que si la función tiene un máximo, un mínimo local en C, entonces C es un punto crítico de F. Ahora sí, este teorema me abarca a los casos anteriores. Por ejemplo, el caso de valor absoluto. ¿Sí? La función valor absoluto, habíamos dicho, tiene un pico en el 0, tiene un mínimo, y entonces en 0 la derivada no existe porque tiene un pico justamente, pero es un punto crítico. El teorema de Fermat, este generalizado, que sería el 7, me dice que si la función tiene un máximo o un mínimo local en un punto C, entonces ese C es un punto crítico de la función, un número crítico de F. ¿Sí? A mí me gusta llamarle más puntos críticos que no números críticos. Bien, entonces llegamos a un método para encontrar máximos y mínimos, que es el método del intervalo cerrado. También me sirve solamente en el caso que tenga un intervalo cerrado, ¿sí? Para encontrar los máximos y los mínimos de una función, entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, por el primer teorema que habíamos visto, el teorema de valores extremos me decía que si una función tenía un máximo o un mínimo, una función continua, me aseguraba, que una función continua en un intervalo cerrado va a tener sí o sí un máximo y un mínimo absoluto en algún punto dentro de ese intervalo, que puede ser que coincida con los extremos. Entonces, ¿cómo hago para encontrar los valores máximos y mínimos? Bueno, sigo los pasos que dice acá este método. Encuentro los valores de f en los puntos críticos de la función. Es decir, el primer paso sería encontrar los valores críticos o los puntos críticos de la función. Es decir, buscar la derivada, igualarla a 0, y esos serían los puntos críticos. Luego calcular cuánto vale el valor de la función en A, el valor de la función en B, y el valor de la función en esos puntos críticos. Y tercero sería, bueno, el valor más grande será el máximo absoluto, y el valor más chico será el mínimo absoluto. ¿Sí? Hay un ejemplito, el ejemplito 8, que justamente hace eso. Fíjense que dice, encontrar los valores máximos y mínimos de esta función x al cubo menos 3x cuadrado más 1 en este intervalo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hizo? Sacó la derivada, la pudo escribir factorizada como 3x por x menos 2, puedo ver que esa derivada, ¿dónde vale 0? En 0 o en 2. ¿Sí? O sea, la derivada la igualo a 0, y ahí encuentro las raíces de la derivada, sería. En este caso, 0 y 2. Entonces, ¿qué hacemos? Calculo cuánto vale la función en 0, cuánto vale la función en el otro punto crítico, que es 2, ¿sí? Ahí está, f en 0 vale 1, f en 2 vale menos 3, y también calculo cuánto vale en los extremos del intervalo, es decir, en un menos 1 medio y en 4. Y ahí ya tengo, o puedo ya ver, cuál de todos estos valores es el más chico, el menos 3, ¿sí? Entonces en 2 estaría el mínimo absoluto, que vale menos 3, el valor mínimo sería menos 3, y en 4 tengo el valor máximo, que es 17. El máximo absoluto lo alcanza en 4, y el valor máximo de la función es 17. Bueno, todo eso está explicadito ahí en el ejercicio, en el ejemplo 8. ¿Sí? Nosotros ahora lo vamos a hacer con uno del práctico directamente. Pero antes de eso, quería avanzar un poquito más. Ahora avanzamos. Después de ahí van a pasar directamente, ya les digo, a la página 287. ¿Sí? Todo esto lo van a saltear y nos vamos a la página 287. Bien. Acá les habla de qué relación tiene la derivada
con el formato, digamos, que tienen las gráficas de una función, ¿sí? Entonces, bueno, después ustedes leen obviamente esta introducción, pero yo les cuento básicamente que lo que dice esta prueba de las crecientes o decrecientes, ¿sí? Fíjense que es lo que dice algo que ya también habíamos visto en la unidad anterior, ¿sí? O en el práctico anterior. Lo que me dice es que si la derivada es mayor que 0 en un intervalo, en tal caso la función f es creciente, ¿sí? ¿Y eso por qué? ¿Se acuerdan cuando dijimos o sea, básicamente lo que tienen que recordar es que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la gráfica, ¿sí? Entonces fíjense que mirando la figura 1, entre A y B, ¿sí? Entre A y B. No sé si alcanzan a ver ahí, pero están dibujadas unas rectas tangentes, ¿sí? Ahí hay una recta, acá hay otra dibujada, otra recta tangente. Y lo que vemos es que todas esas rectas que están dibujadas ahí tienen pendiente positiva, ¿sí? Porque fíjense que tiene la inclinación, podríamos decir, son rectas crecientes, ¿sí? Entonces, eso es lo que me dice el teorema este. Si la derivada es positiva, significa que las pendientes de las rectas tangentes serían positivas, como sería acá en el caso entre A y B, y observe cómo es la gráfica de la función entre A y B. En todo ese intervalo entre A y B, la gráfica de la función es creciente. En cambio, entre B y C, fíjense cómo son las rectas tangentes. ¿Ven? Esta recta o esta otra que está dibujada ahí, esas rectas tienen pendiente negativa, es decir, que ahí, estaría en el punto B, la derivada es menor que 0 en ese intervalo. Y en ese intervalo la función es decreciente. De nuevo se observan entre C y D, las rectas tangentes son todas con pendiente positiva, así que la derivada es mayor que 0, y por lo tanto la función f es creciente en ese intervalo, ¿sí? Bueno, entonces, esto me sirve para lo que les pide también ahí en el práctico 1, en el ejercicio 2, ¿ven? Que les dice, intervalos abiertos donde la función es creciente o decreciente, hasta ahí. Creciente o decreciente, eso lo voy a obtener de este teoremita que dice prueba de las crecientes o decrecientes. Es decir, lo que voy a buscar básicamente es el signo de la derivada primera. Donde la derivada primera me dé mayor que 0, la función va a ser creciente. Y donde la derivada me dé negativa, la función f va a ser decreciente en ese intervalo. Otra cosa que vamos a ver acá es relacionado con lo que estábamos buscando, que es el objetivo principal de esta unidad, digamos, encontrar los valores máximos y mínimos de una función, ¿sí? Entonces, fíjense acá. La prueba de la derivada primera, ¿qué es lo que dice? Bueno, dice, supóngase que C es un número crítico de la función f. Que sea un número crítico, ¿qué quiere decir? Que la derivada vale 0 en ese punto, o que la derivada no existe. ¿Se acuerdan? Los puntos críticos eran donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe. Entonces, ¿qué me dice acá? Si la f' cambia de positiva a negativa en C, esto tiene que ver con lo anterior también. O sea, por un lado, yo sé si la función es creciente o decreciente, con el signo de la derivada, pero aparte este teorema me da información sobre los máximos y mínimos. Es decir, me dice que si cambia de positiva a negativa, entonces ahí voy a tener un máximo local. Y si cambia al revés de negativa a positiva, voy a tener ahí un mínimo local en ese punto, ¿sí? Bueno, y si no cambia de signo, acá lo que me dice es que, bueno, f no va a tener un extremo en ese punto, ¿sí? O sea, el requisito para que haya un máximo o un mínimo en un punto crítico, justamente es ese, de que C sea un punto crítico y de que además la derivada cambie de positiva a negativo o de negativa a positivo. O sea, que la derivada cambie de signo básicamente,
¿sí? Se tienen que dar las dos cosas, porque vuelvo a repetir lo que les dije hoy. No alcanza con decir que la función tiene un punto crítico, ¿sí? Si la función tiene un punto crítico, ahí, en ese punto crítico, puede que haya un máximo o un mínimo, o tal vez no. ¿Quién me asegura si hay o no hay? El criterio de la derivada primera, es decir, que si hay un punto crítico, pero además cambia de signo la derivada, si cambia de positiva a negativa, voy a tener un máximo, y si cambia de negativa a positiva, voy a tener un mínimo. Mientras que si no cambia de signo, entonces ese punto C no voy a poder asegurar si es máximo o mínimo por este criterio de la derivada primera. ¿Sí? Bien, hasta acá, entonces vamos a ir viendo, ahora sí con un ejercicio de la práctica, cómo analizamos todo esto, digamos, ¿sí? Bien, vamos al práctico y dice, en el ejercicio 2, dice, bueno, determinar dominio, intervalos donde la función es creciente o decreciente, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, y hallar las coordenadas de los máximos, mínimos y puntos de inflexión. Para obtener los extremos relativos, utilizar el criterio de la derivada primera, que es el que estábamos viendo recién. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a comenzar con el primer ejercicio, 2A. El ejercicio ahora sí, 2A, del práctico. Creo que este era el 12. A ver si era el práctico, o 11, segunda parte, no me acuerdo cómo decía. 11, profe, segunda 11, parte. segunda parte, listo, buenísimo. Bien, entonces, la función f de x el ejercicio 2A dice la función f de x que es igual a menos 5x más x cuadrado sobre 3 más x cubo sobre 9. Bien. Vuelvo al zoom para ver si se ve la pantallita. Bueno, ahí está. Al menos la parte de la función se ve bien. Bueno, entonces, para empezar, lo primero que voy a analizar, lo que me pide ahí, es el dominio de esta función. El dominio de esta función, por ser un polinomio, mejor dicho, vamos a poner al revés. Por ser un polinomio, fíjense que es una función polinómica. Este es como si tuviera un tercio de x cuadrado, un noveno de x cubo, menos 5 por x, ¿sí? Es una función polinómica. Por lo tanto, el dominio van a ser el conjunto de los números reales. O sea, el dominio es R por ser polinómica. Por ser una función polinómica, ¿sí? Bien. Luego me pide los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Eso dijimos que lo vamos a encontrar a partir de la prueba de las crecientes y decrecientes que les leí recién, es decir, con el criterio de la derivada primera, es decir, que voy a tener que encontrar la derivada de esta función, como tengo sumas y restas, es la suma o resta de las derivadas. O sea, la derivada de menos 5x, ¿qué me queda? Menos 5. ¿Sí? La derivada de x al cuadrado, este 3 que está abajo es como si tuviera un tercio, que como es constante, sigue quedando constante. Y la que derivo es la x al cuadrado, cuya derivada me daría 2x. ¿Sí? 2x. O sea, un tercio por 2x, para hacerlo más simple, pongo directamente 2 tercios de x. ¿Sí? Pongo entonces, bajo el 2 y me quedan 2 tercios de x. Y acá si bajo el 3, de nuevo, con el 9 de abajo me quedaría un 3 novenos y x elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, entonces,
lo que yo tengo que analizar para ver dónde esta función es creciente o decreciente es el signo de la derivada, ¿sí? Pero como eso también me va a servir para encontrar los máximos y los mínimos, lo que yo voy a usar en realidad es el criterio de la derivada primera, ¿sí? Que lo que me decía es que, o básicamente lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente: buscar primero los puntos críticos, ¿sí? Porque si esta función cambia de signo, justamente va a cambiar de signo en aquellos puntos, o a la izquierda y a la derecha, de los puntos en donde vale 0, ¿sí? O también a la izquierda y a la derecha de los puntos críticos, en definitiva, ¿sí? Entonces buscamos los puntos críticos, ¿sí? Para buscar los puntos críticos tenemos que igualar la derivada a 0, o ver si la derivada puede ser que no exista en algún punto. Esos puntos también son puntos críticos. Recuerden que los puntos críticos son los puntos donde la derivada vale 0 o donde la derivada no existe, ¿sí? Esta función, por ser un polinomio, existe para cualquier número real. O sea, puntos donde no exista la derivada, en este caso no voy a tener. No va a tener pico. Los polinomios, por lo general, son funciones que son siempre derivables, y por lo tanto no tienen picos. No van a tener puntos donde no son derivables, ¿sí? Entonces, puntos donde no exista la derivada, no voy a tener. Entonces voy a poner, buscamos los puntos críticos. Vuelvo a repetir que los puntos críticos son donde no existe la f' o la f' es igual a 0. ¿Sí? Ya dijimos, puntos donde no exista la derivada, en este caso no hay. ¿Sí? En este caso no hay. ¿Sí? Puntos donde la f' no existe, en este caso no hay porque, como les decía, como es un polinomio, siempre va a existir la derivada en cualquier punto, ¿sí? Entonces me voy a dedicar a ver en dónde la f' vale 0. La f' ya la encontramos acá, entonces lo que tengo que buscar es dónde menos 5 más 2/3 de x más 3/9 de x al cuadrado es igual a 0. A los efectos de eliminar estos denominadores que por ahí hacen complicadas las cuentas, y sobre todo si tienen que hacer Bhaskara y no disponen de una calculadora, puedo, por ejemplo, multiplicar todo para eliminar estos denominadores, ¿sí? Multiplico todo por 9 para tratar de cancelar acá. 9 por 5, 45. Igual ustedes pueden hacer con la calculadora, pueden hacer Bhaskara con estos números, no hay problema, ¿sí? Más, si acá multiplico por 9, por 2/3 sería 9 por 2, 18 dividido 3, o sea 6. 6x. Y acá, si esto lo multiplico por 9, el 9 del 3/9 se me simplifica y me va a quedar un 3. Bien. Lo que hago es buscar ahora las raíces por Bhaskara. O sea, esta sería la derivada, la igualo a 0, y encuentro las raíces por Bhaskara, ¿sí? Busco la calculadora para sacar las raíces. No sé si alguno ya la sacó y me ganó de mano. El valor de A, acuérdense, en este caso sería 3. El valor de B sería un 6. Y el valor del C sería menos 45. Ahí me dice que los valores de A y de B, perdón, las dos raíces de x1 y x2 son, una raíz me da 3 y la otra raíz me da menos 5. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora lo que yo voy a mirar es el signo de la derivada, ¿sí?
no me alcanza para decir que estos puntos, este 3 y este menos 5, esos puntos, antes de avanzar, les cuento que estos puntos serían los puntos críticos, ¿sí? Puntos críticos. Serían los candidatos a máximo o a mínimo. Todavía no sabemos si serán máximos o mínimos, ¿sí? Lo que sí puedo decir es que son puntos críticos. Es decir que, pensando en el teorema de Fermat, lo que me decía es que si esta función tuviera un máximo o un mínimo, ocurrirían en algún punto crítico de la función. Entonces, si es que tiene un máximo o un mínimo, tiene que ser en 3 o en menos 5. ¿Cómo termino de analizar si efectivamente hay un máximo o un mínimo en estos puntos? Tengo que mirar el signo de la derivada primera, ¿sí? Acá es donde estoy usando el criterio de la derivada primera. Que lo que me decía es buscar los puntos críticos, los voy a ubicar, supongamos acá en la recta numérica, ¿sí? El menos 5 y el 3. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es calcular cuánto vale la derivada en algún punto que esté en estos intervalos. Los intervalos serían de menos infinito a menos 5, entre el menos 5 y el 3, y de 3 a infinito. ¿Sí? O sea, estos puntos críticos me van a dividir, digamos, a la recta numérica en varios intervalos. Acá tengo, como les decía, de menos infinito a menos 5, entre menos 5 y el 3, y de 3 a infinito. Serían 3 intervalos. Y ahora lo que voy a ver es el signo de la derivada en cada uno de estos intervalos. Para lo cual puedo probar, por ejemplo, entre menos 5 y el 3, podría probar en 0, ¿sí? Un valor de prueba. Tomo un valor de prueba que esté en cada intervalo, ¿sí? Un valor de prueba acá podría tomar el 0, como les decía, que es fácil de sacar la cuenta. ¿Dónde voy a calcular? En la derivada, acuérdense, ¿sí? F' en 0. Si yo miro la derivada original, miremos esta que tenía acá. Si voy a calcular el 0, ¿cuánto me da? Esto es 0, esto es 0, ¿qué me queda? Menos 5. O sea que f en 0 me daría menos 5. ¿Sí? Eso me daría entonces el signo en este intervalo. Ya sé entonces que entre menos 5 y 3, mi derivada va a valer negativa. Voy a ver ahora entre 3 e infinito. Podría reemplazar, por ejemplo, en 4. ¿Sí? Bueno, si reemplazo en 4 y hago la cuenta, f' en 4, bueno, en realidad lo pueden reemplazar si quieren, también siempre la derivada original, ¿no es cierto? Acá. Si reemplazo por 4, tendré que hacer 4 al cuadrado por 3 novenos, más 2 tercios por 4, menos 5. ¿Sí? Bueno, si hacemos toda esa cuenta, a ver. Dije, en 4 por 4, 16 por 3 novenos. 16 por 3 novenos. Después sería 2 tercios por 4, más 2 tercios por 4 y menos 5. Bueno, la cuenta esta me dio 3, es decir que acá me estaría dando positivo. Y de la misma manera pueden reemplazar, si ustedes quieren, por acá en el menos 6, ¿sí? Y calcular también f' en menos 6. Lo que me interesa es qué signo, más que el valor que me da, el signo, ¿sí? Y si ustedes reemplazan y hacen la cuenta, les va a dar que f' en menos 6 también es mayor que 0. O sea que les va a dar positivo acá. ¿Sí? Bueno, resumiendo esta información, ahí pensamos lo que me decía el criterio de la derivada primera. ¿Sí? Menos 5 y 3 son puntos críticos, y como vemos, la derivada cambia de signo en esos puntos. Si cambia de positiva a negativa, me decía que ahí había un máximo en el menos 5. Y si cambia al revés de negativa a positiva, como es el caso en el 3, es un
en el 3 voy a tener un mínimo. ¿Sí? ¿Por qué se dan cuenta de eso? Piensen también en lo que tenemos que contestar respecto del crecimiento o del decrecimiento de la función. Donde la derivada es positiva, la función es creciente. O sea, imagínense que la función va a ir así, creciente, y después pasa a ser negativa la derivada, por lo tanto, la gráfica va a ser decreciente. O sea que va a tener que hacer algo así. ¿Se dan cuenta? Va creciente y después viene decreciente. Y entonces en ese punto es lógico pensar que ahí va a haber un máximo. Y acá sería al revés, ¿ven? Viene decreciente, o sea, viene así, viene para abajo la gráfica, y después pasa a ser creciente, o sea que ahí pega la vuelta y hace así. Viene decreciente y pasa a ser creciente. Quiere decir que ahí, en ese punto, en el 3 en este caso, voy a tener ahí un mínimo. ¿Sí? Voy a tener que borrar la parte de arriba para poder escribir todo esto. Normalmente toda esta información se suele resumir en una tabla, ¿sí? Como un resumen. Porque después con toda esta información, más lo que me dé la derivada segunda, que ahora vamos a ver en un ratito, tengo que tratar de hacer la gráfica de esta función con toda esta información, los máximos, los mínimos, dónde es creciente, dónde es decreciente, todo eso me sirve para, entre otras cosas, para hacer la gráfica de la función. ¿Sí? Entonces, el resumen de esta información, o del criterio de la derivada primera sería, ustedes van a hacer como una especie de tablita donde voy a poner el intervalo, voy a poner lo que dijimos respecto de la derivada, y después voy a poner la conclusión que voy a sacar respecto de la función. ¿Sí? Fíjense, los intervalos dijimos que me lo dan estos puntos críticos. Sería de menos infinito a menos 5. Siempre intervalos abiertos. Voy a poner en el menos 5. Después voy a poner entre menos 5 y 3 el otro intervalo. Voy a poner qué ocurre en el 3. Y voy a poner qué ocurre en el intervalo de 3 a infinito. Bueno, entonces tengo esta especie de tablita que vamos a hacer acá. Entre menos infinito y menos 5, ¿qué pasó? La derivada me dio positiva. ¿Sí? La f' me dio mayor que 0. Luego, entre menos 5 y 3, la derivada me dio menor que 0. Y de 3 a infinito me vuelve a dar mayor que 0. Entonces, cuando la función derivada es mayor que 0, la gráfica de f de x, la función, es en ese intervalo creciente. ¿Sí? Creciente de menos infinito a menos 5, entonces. ¿Sí? Cuando la derivada me da menor que 0, la función es decreciente. Y luego me vuelve a dar mayor que 0, entonces vuelve a ser creciente. Eso con respecto a lo que se llama monotonía, se llama esto, es decir, dónde la función es creciente o decreciente. ¿Sí? Por otro lado, el criterio de la derivada primera, lo que dijimos acá. Si la función cambia de más a menos, la derivada, perdón, cambia de signo de positiva a negativa, en ese punto hay un máximo relativo. Y en este otro punto, en el 3, dijimos que ahí cambia de negativo a positivo, entonces en ese punto voy a tener un mínimo relativo. Mínimo relativo o también se llama local. ¿Sí? Me faltó poner que en el menos 5 la derivada vale 0. Y en el 3 la derivada es igual a 0. Quiere decir que
esto me alcanza para justificar lo que decía el teorema ese de la regla de la derivada primera, es decir, que en el menos 5 la derivada vale 0, quiere decir que es un punto crítico, y además la derivada cambia de signo, de más a menos, de menos a más, entonces en esos puntos tengo un máximo y un mínimo relativo respectivamente. ¿Sí? Bien. Ya que estamos, voy a seguir ahora con la concavidad y los puntos de inflexión, que no lo alcanzamos a leer en el teórico, pero vamos a seguirlo viendo con este ejemplo. Después lo ven ustedes en el apunte, la parte teórica. ¿Sí? Eso tiene que ver con la derivada segunda y con también lo que me aporta la derivada segunda con respecto a la gráfica. Ustedes van a encontrar ahí en el apunte que me dice, donde la derivada segunda es positiva, la función es cóncava hacia arriba. Cóncava hacia arriba quiere decir que tiene esta forma la función, así. ¿Sí? O por ejemplo también podría ser la función esta que hace así. Esta. ¿Sí? También sería una función que es cóncava hacia arriba. Y cóncava hacia abajo sería cuando hace así, por ejemplo. La gráfica hace así. O hacia así. Esto sería cóncava hacia abajo. En ese caso la derivada me va a dar negativa, la derivada segunda, y cuando es cóncava hacia arriba, la derivada segunda me va a dar positiva. ¿Sí? Básicamente entonces la concavidad se desprende del signo de la derivada segunda. ¿Sí? Bien. Y otra cosa que vamos a ver es lo que se llaman los puntos de inflexión, que son los puntos donde la gráfica cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Y entonces, por ejemplo, una función que viene cóncava hacia abajo, así, cóncava hacia abajo, y después pasa a ser cóncava hacia arriba, en este punto por acá, voy a tener un punto de inflexión. Es decir, donde cambia la concavidad. ¿Sí? Sí o sí, para tener punto de inflexión, tengo que ese punto C tiene que ser un punto de la gráfica de la función y además cambiar la concavidad en ese punto. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo encontramos este punto C a partir del análisis de la derivada segunda. ¿Sí? Bien, voy a tener que... Ustedes, por favor, me pueden dictar la derivada primera, cómo nos quedó. A ver si me dicen, ¿cómo quedó la f'? Era menos 5. Menos 5 más 2 tercios x más 3 novenos x al cuadrado. Bien, más 3 novenos x cuadrado. Bien, entonces si yo quiero encontrar la derivada segunda, a esta función la tengo que volver a derivar, y ahí voy a encontrar la derivada segunda. La derivada del 5 me va a dar 0, del menos 5 me va a dar 0. O sea que, ¿qué me queda? La derivada de 2 tercios de x me daría 2 tercios, y la derivada de esta sería más, bajo el 2 de la x al cuadrado, 2 por 3, 6, me va a quedar 6 novenos de x. En realidad este 6 con el 9 lo puedo simplificar, y me quedaría 2 tercios, ¿no? Entonces puedo escribirla como 2 tercios más otra vez 2 tercios de x. A ver si dije bien, ¿no? 2 por 3, 6 y 3 por 3, 9. Sí. 2 tercios más 2 tercios de x. Bien. Entonces, para encontrar la concavidad y los puntos de inflexión, busco la derivada segunda. La derivada segunda la voy a tener que igualar a 0. Es decir, 2 tercios más 2 tercios de x igual a 0. Acá voy a tener que borrar esto de arriba. Ustedes ténganlo por ahí presente porque lo vamos a necesitar después a los efectos de hacer la gráfica y hacer
y sacar las conclusiones que vamos a necesitar después. Yo lo que voy a hacer es simplemente poner el signo acá de la f', que era lo que teníamos hoy, con eso ya me va a alcanzar. Dijimos en menos 5 y en 3. De menos infinito a menos 5 era positiva, acá en el medio me daba negativa. Profe, no se ve lo que está escribiendo. ¿Perdón, cómo? Ah, no se se ve ve esa parte. No. Lo pongo un poquito más abajo. Pero es nada más que este mismo cuadrito, nada más que yo como quiero borrar esto, y lo quiero tener anotado por ahí. Acá dijimos, era positivo, en el medio me daba negativo, y después acá me da positivo. Ahí, bueno, ahí se alcanza a ver. Esperen que lo voy a subir un poquitito. Bueno, ahí. Ahí se ve. Así borro esto. Bueno, ahora estamos con la derivada segunda, ¿sí? Lo igualo a 0, 2/3 más 2/3 de x lo igualo a 0. Si el 2/3 este que está sumando lo paso restando al otro lado, me queda, sigo acá arriba, ¿sí? 2/3 de x, me quedará, pasando este 2/3 al otro lado, me queda igual a menos 2/3, ¿sí? Y ahora, el 2/3 que está con la x multiplicando, pasan dividiendo, y nos queda menos 2/3 dividido 2/3. O sea que x es igual a 1. ¿Sí? Bien, esa es la derivada segunda. Y así como analizamos el signo de la derivada primera, ahora voy a analizar el signo de la derivada segunda. Que si cambia de signo va a cambiar en este punto donde la igualamos a 0. ¿Sí? Y si es que cambia de signo, va a cambiar de signo en ese punto, en el 1. ¿Sí? Perdón, en el menos 1, 2/3 negativo dividido 2/3 me daría menos 1. Entonces, si es que cambia de signo, va a cambiar de signo en el menos 1. De nuevo, tomo valores de pruebas. Un valor de prueba que esté a la derecha del menos 1 podría ser, por ejemplo, en el 0. Siempre tomamos el 0, que es fácil de sacar la cuenta. Acá la derivada en 0, ¿cuánto me daría? 2/3. 2/3 por 0 es 0, o sea, me daría 2/3. Quiere decir que acá me da positiva. Y si reemplazo, por ejemplo, a la izquierda del menos 1, podría tomar en el menos 2 un valor de prueba y reemplazarlo en la derivada segunda ahora, ¿sí? Acá, recuerden, la derivada segunda en 0 me da mayor que 0, y la derivada segunda en menos 2, reemplazan, sacan la cuenta y van a comprobar que les da menor que 0 o negativo. ¿Qué significa eso? Que, de nuevo, si quieren, hacen una especie de tablita, poniendo acá el intervalo, poniendo acá qué ocurre con la derivada segunda, y poniendo qué ocurre con respecto a la f de x. Intervalo va a ir desde menos infinito a menos 1. ¿Qué ocurre en el menos 1? Vamos a ver. Y del menos 1 a la derecha, del menos 1 a infinito. Bueno, de menos infinito a menos 1, la derivada segunda me da menor que 0, y acá me dio mayor que 0. Significa que donde la derivada segunda es menor que 0, la función es cóncava hacia abajo. Y donde la derivada segunda me da mayor que 0, la f de x es
cóncava hacia arriba. Y este punto donde la derivada segunda me dio 0 la derivada segunda, y además cambia la concavidad en el -1, ¿sí? Cambia de signo la derivada, es decir, que cambia la concavidad, la gráfica. En ese punto entonces va a ser un punto de inflexión. Punto de inflexión. Generalmente cuando les pide los puntos de inflexión o los máximos y los mínimos, les pide las coordenadas, que yo me olvidé de sacarlo en la derivada primera cuando encontramos los máximos y los mínimos. Pero cuando se refiere a los puntos, le pide las coordenadas de los puntos, máximo o mínimo de inflexión. Esas coordenadas, entonces, ¿de dónde las voy a sacar? Bueno, el -1 es el valor de la abscisa, el valor de la x, -1. ¿Y el valor de la y de dónde lo voy a sacar? El valor de la y lo tengo que sacar de lo que vale la función original en -1. Es decir, tengo que hacer f en -1. ¿Sí? Habría que hacer esa cuentita. Reemplazar el -1 en la función original, que ahora lo vamos a hacer para después intentar hacer la gráfica. Y entonces ahí encuentro las coordenadas del punto de inflexión. ¿Sí? Bien, a ver si me pueden dictar la fórmula de la función original de la f de x. ¿Cómo era? A ver si la encuentran. Menos 5x. ¿Cómo? Menos 5x. Sí. Más x al cuadrado sobre 3. Más Sí. x al cubo sobre 9. Ahí está, gracias. X De al nada. cuadrado sobre 3 más x al cubo sobre 9. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo voy a calcular cuánto vale f en -1, tendría que hacer la cuentita acá. Menos 5 por -1 me va a dar 5 positivo. Más -1 al cuadrado sería 1, 1/3. Y -1 al cubo me va a dar -1/9. O sea, -1/9. Si hago toda esa cuentita, a ver si se está viendo ahí. Ahí está. -1/9 más 1/3 más 5. 5 más. Bueno, esa cuenta me da, a ver, 139 sobre 20. No, puse algo más. Espérenme un cachito. Vuelvo a hacer la cuenta. 5 más 1/3 menos 1/9. Ahora sí. Bueno, esa cuenta me da 47/9. Sería entonces un punto de inflexión de coordenadas -1 y esto que me da 47/9. ¿De acuerdo? Lo mismo hay que hacer con los máximos y los mínimos que encontramos hoy en el -5 y en el 3. Habría que reemplazar cuánto vale la función en el -5 y cuánto vale la función en el 3. ¿Sí? Y hacer la cuentita. Con toda esa información, más o menos, puedo dibujar la gráfica, que vamos a intentar hacerla ahora. ¿Cómo quedaría? No quiero borrar esto de la derivada segunda. Esto lo voy a borrar. Bueno, y esto...
más x al cubo sobre 9. Bueno, entonces, si más o menos quiero bosquejar la gráfica, lo primero que van a hacer cuando quieren representar la gráfica de una función sin hacer la tabla de valores, es representar dónde estarían ubicados los máximos y los mínimos, ¿sí? Acá dijimos que en el menos 5 había un máximo, ¿sí? Sería bueno, encontrar cuánto vale la función en el menos 5 para tener un poco más de precisión en la gráfica, ¿sí? En 0 esta función vale 0, o sea que va a pasar por el 0, 0. Y vamos a calcular entonces cuánto vale la función en el menos 5. Para tener las coordenadas, ¿sí? Las coordenadas del máximo quiero. Entonces sería menos 5 por menos 5 me va a dar 25. 25. Y acá sería menos 5 al cuadrado sería 25 tercios, ¿no es cierto? Entonces más 25 tercios. Y después sería menos 5 al cubo me da menos 125 novenos. Bueno, toda esta cuenta, si no me falla, me da 175 novenos. Que aproximadamente es 19,4. Pongámosle aproximadamente 20, ¿sí? Entonces, en el punto menos 5, 20, la función ahí tiene que tener un máximo. Menos 5, y acá supongamos que el 20, vamos a tratar de ir de 5 en 5. 5, 10, 15, 20. Pongámosle que por acá entonces. Entonces, ahí tendría un máximo la función. Después tiene que pasar por 0. O sea que la gráfica va a ser algo así. Viene así, da la vuelta, pasa por 0. En el 3 que tenía, ahí tenía un mínimo. Entonces, supongamos que acá está el 3. Bueno, también tendría que calcular cuánto vale la función en el mínimo, ¿sí? F en el 3. Para encontrar las coordenadas del mínimo, ¿sí? ¿Cuánto valdrá esta función en el 3? Bueno, tengo que hacer la cuenta. Menos 5 por 3 me daría menos 15. Después sería 3 al cuadrado 9 dividido 3, me daría 3. Menos 15 más 3. Y al cubo sería 3 al cubo, 27 novenos, o sea 3, otra vez. Menos 15 más 6, si no me equivoco, ¿no? Bien, eso me daría entonces menos 9. Esto eran de 5 en 5, recuerdan, 10, y acá era 20 más o menos. Bueno, y menos 9 sería más o menos por acá, entonces. Ahí estaría el mínimo, quiere decir que entonces la gráfica venía así, pasa por 0, acá tiene un mínimo, o sea que va a tocar ahí y pega la vuelta, digamos, ¿sí? Y de ahí en adelante crece. Esto tiene que concordar con lo que habíamos sacado del crecimiento y decrecimiento, fíjense, de menos infinito a menos 5, si ustedes miran esa tabla que yo les dije que recuerden, la primera tablita que hicimos, de menos infinito a menos 5 la gráfica es creciente, viene subiendo hasta el máximo, desde ahí baja, o sea, es decreciente entre el menos 5 y el 3, la gráfica es decreciente, llega al mínimo en el 3, el valor mínimo es menos 9, ¿sí? Mínimo relativo. Y de ahí vuelve a ser creciente, o sea, pega la vuelta y sigue, la gráfica seguiría creciente, y para este otro lado seguiría bajando, ¿no es cierto? Seguiría decreciente. O sea, ¿tiene máximo absoluto esta función? No, porque para allá sigue creciente, y para este otro lado seguiría decreciente, ¿sí? Mirándola en todo su dominio.
sí tiene un máximo relativo en el menos 5 y un mínimo relativo en el 3. Y también podemos marcar acá, en el menos 1, 47 novenos, supongamos que el menos 1 esté por acá, y 47 novenos, ¿cuánto nos daba eso? No me acuerdo ya. 5, y algo, ¿sí? Entonces, más o menos por ahí, en el 47 novenos menos 1, es donde está el punto de inflexión que habíamos dicho, ¿ven? O sea, acá la gráfica viene cóncava hacia abajo, hasta llegar al menos 1, donde está ese punto, que es el punto de inflexión, cóncava hacia abajo, y en el menos 1 en adelante, o menos 1 a infinito, la gráfica es cóncava hacia arriba, ¿sí? Bien, ahí aproximadamente tenemos la gráfica de la función y todo el estudio completo que les pedía el ejercicio. Todo lo del ejercicio 1, que son los que van a tener, perdón, los del ejercicio 2, A, B, C, D, todos esos que tienen ahí, tienen que hacer básicamente todo este desarrollo. Es decir, encontrar la derivada primera, de la cual voy a encontrar donde la función crece, decrece, y los máximos y los mínimos por el criterio de la derivada primera. Luego, con la derivada segunda, igualándola a cero, ¿no? Obviamente, igualo a cero la derivada segunda, y analizo el signo de la derivada segunda para ver la concavidad y los puntos de inflexión. Todo un análisis similar a este tienen que hacer con, bueno, con todos los del ejercicio 2 que tienen ahí. ¿Sí? Bueno, por hoy creo que dejaríamos acá. No sé si alguien tiene alguna consulta que me quiera hacer, alguna pregunta. Si no, dejamos acá. Profe, yo tengo una pregunta, pero sobre el recuperatorio, de la parte teórica. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Bien. Esperen que pongo en pausa.